Bueno, señores, por acá un cliente nos envía un motor de una G1 para que le hagamos la instalación. Pues en este caso el cliente escogió una controladora Yuyankin, se le vende. Esta es una controladora de 100 amperios, esto es un motor de 2000-2500. Por el momento, digo yo, no se le va a aumentar embobinado, entonces el motor sigue los parámetros que están. Ahí lo veremos funcionando, pero también lo vamos a ver con la controladora de 150 amperios pero a 120 voltios. Y vamos a ver que si yo pongo a trabajar el motor a 72, como en el caso de este, con la controladora de 150 amperios pero que es de 120 voltios, y si le inyecto los 72, me va a arrojar prácticamente la misma velocidad. La diferencia va a ser cuando le comience a colocar el resto de baterías, que ya lo veremos ahí. Entonces para eso sí haremos una pausa mientras yo le coloco las baterías, porque eso sí toca reacomodar acá, por ahora sí. Entonces, decimos que ya tenemos nuestro sistema instalado. Aquí podemos ver, nos está reconociendo ya el motor, ahí hay un código de error, ya les explico por qué. Entonces, aquí tenemos nuestra controladora ya instalada. Esta controladora tiene dos sistemas de freno. Tiene un freno que se llama freno bajo y un freno que se llama freno alto. Se podría creer, o algunos pensarán, que freno alto y freno bajo podría ser un freno, digamos, más potente y otro freno más leve. No, ambos son iguales y ahorita los vamos a ver funcionar, solamente que eso se configura desde el aplicativo. ¿Cuál es la diferencia del freno bajo y el freno alto? Pues que el uno actúa o se activa por voltaje, el otro no se activa por voltaje, sino simplemente por una señal negativa. Entonces aquí los vamos a ver. Este cable, este que va acá directo solo, ese es señal positivo, ese es uno de los frenos. Si yo le desconecto esto, no me va a actuar la controladora como freno en el motor, o no va a ser sistema de freno regenerativo. Si yo le retiro este, va a ser igual, pero este ya es desde el manillar, más conocido como interruptor de arranque, que en la mayoría o algunas motos lo tienen al lado derecho, y en las motos de combustión es pero para apagar la moto. En el caso de estas, pues es para interrumpir el funcionamiento de la controladora y actúa como freno. Entonces en ese caso este está activo, entonces esta es la señal negativa que le envía y por aquí la recibe. Entonces, para yo poder habilitar este sistema, teniendo en cuenta que este es señal negativo y el circuito no tiene ese sistema de señal porque él no tiene ningún relé, para eso actúan los relés, yo le he instalado este relé con el cual ya comienza a funcionar el sistema. Entonces, aquí tenemos el circuito ya instalado. Obviamente aquí ya se le cambió la pacha de motor. Esta es la pacha de motor, porque esta no lo trae, esto toca instalarla. Recordemos que en el caso de las controladoras Yuyankin, ellas vienen sin las conexiones, o sea, traen las conexiones de la controladora, pero no traen las conexiones para conectarnos a ella. Es decir, de que ya me provee las conexiones para yo instalárselas en el circuito. Aquí tenemos el dispositivo Bluetooth y aquí tenemos las conexiones. Esto que se ve acá, esto es simplemente un interruptor que yo utilizo para poder accionar y hacer toda esta demostración, teniendo en cuenta que yo necesito activar el regulador para que me funcionen los sistemas de freno, porque de lo contrario, si yo prendo la controladora pero no le coloco un regulador, no voy a poder utilizar estas funciones. A escaso solamente yo creería el de freno bajo. No, tampoco, porque todo actúa por 12 voltios. Solamente es que coge el relé, se activa y hace un puente negativo. Eso es lo que está haciendo en el caso de lo que ya acabo de hacer. Entonces vamos a hacer nuestras conexiones. Obviamente este que es mi equipo de trabajo, en el caso de este circuito solamente puedo conectar este, y para el resto, pues para las funciones básicas, que son las que yo más miro, las que yo más trabajo, no me va a permitir. Entonces vamos a buscar por acá. Este es el del acelerador. Bueno, como esto yo no lo puedo conectar acá, yo tengo acá mis cables de interfase, y aquí ya conectamos nuestra controladora, o perdón, nuestro acelerador, perdón. Como tampoco puedo conectarme a las velocidades que tiene el circuito, entonces para eso tengo
este cable de interfase con estos cambios acá y estamos conectados al circuito como si estuviese en la moto. Entonces miremos que ya se eliminaron los códigos de error y vamos a acelerar. Vamos a ver también actuar los sistemas de freno. Marchando hacia atrás, recordemos que eso es ajustado, o sea, yo le puedo aumentar o disminuir parámetros. Y marcha hacia adelante en primera. Entonces, recordamos nuevamente, el motor no ha sido intervenido. Aclaramos, este motor o este ranurado, este embobinado, tiene la capacidad para soportar esta controladora de 100 amperios. Ese motor perfectamente puede soportar incluso una hasta de 140, por ahí más o menos en eso. Hay que mejorarle el embobinado. Entonces, sin mejorarle el embobinado, vamos a ver las marchas y luego miraremos la controladora de 120 voltios. Entonces, marcha hacia adelante en primera, marcha en segunda, marcha en tercer nivel. Ahora vamos a ver cómo actúan los frenos. Entonces, para eso pues vamos a hacer un puente aquí con este cablecillo. Tomamos este y este es el freno del manillar. Vamos a acelerado. Así actúa el freno. Como podemos ver, allá nos sale un código que quiere decir que el freno está accionado. Si lo soltamos, acelera a fondo. Ese es uno de los frenos. Y este es el segundo. Recordemos que este es el del comando. Ahí lo tenemos. Entonces, ahí tenemos el acelerador. No va a acelerar hasta que desconectemos acá. Así actúan. Entonces, este es para cuando está en el comando y actúa con el botón. Y este es para cuando se acciona los frenos. Entonces, así queda nuestro sistema ya terminado. Ahí le enviamos al cliente el trabajo. Aquí yo le he detectado que tiene interruptor de pata o de soporte del lado izquierdo, obviamente. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando bajan la pata para dejar la moto estacionada, este es para eso. Entonces yo le he vuelto a activar esa función. Ahí él le queda funcionando también. Son cosas que uno pues, yo en mi caso trato de volver por eso yo le digo al cliente, debe de enviarme el circuito, yo analizo el circuito, me familiarizo con él, de acuerdo a lo que logro entenderle o logro descifrar, y le vuelvo a hacer la instalación de esta basándome en las conexiones que tiene allá. También hay que tener en cuenta de que para el caso de estas controladoras el sistema de velocidades es totalmente diferente a algunas, porque en algunas es de pulso y eso no funciona con esta. Entonces, continuando aquí, solamente quedó desocupado este, que es para el famoso sistema crucero, y la conexión de alarma. Aquí ya se conecta la alarma. Y listo. Está la controladora 100%, como les digo yo, 100% terminada. Entonces vamos a pausar un momento el video porque tenemos que organizar acá. Si colocaba las baterías, no tenía espacio para colocar la controladora y hacer esto. Entonces ahora voy a desocupar acá un poquito porque ya esta no la vamos a necesitar. Y vamos a encender esta, que esta es de 150 amperios, pero esta es a 120 voltios. Entonces vamos a mostrar nuevamente porque le vamos a colocar. Entonces miren, aclaramos una cosa, miren, en el caso de este nos muestra casi toda la barra de energía, casi full, porque esta es a 72. Vamos a ver que con la otra, si nos conectamos a 72 va a marcar casi la mitad, y luego le vamos a conectar el resto de baterías y vamos a ver que este motor nos va a dar más velocidad, pero volvemos al caso. Eso es por voltaje. Ya cuando se intervenga el motor
con esta misma controladora el motor va a mejorar muchísimo en velocidad, y obviamente si volvemos a conectar esta, el motor se nos va a disparar nuevamente más, o sea, va a dar todavía aún más velocidad, pero eso es por embobinado. Es que hay que aclarar que ya ha pasado, algunas personas sin nuestra asesoría, han optado porque sí, pues han visto mis videos, han visto mi información donde yo hablo, o algunos algunos hasta me preguntan, pero no me han dicho, señor Wilson, si yo le instalo esta controladora voy a sacarle el 100% al motor. Claro, los motores tal cual como vienen, muy poco están a la totalidad de la capacidad. Entonces, en el caso de este se ve el ejemplo, el motor está tal cual, no se le ha hecho ninguna modificación en el embobinado. Se le instala la controladora que realmente le es conveniente, y vamos a ver que el motor todavía no nos va a dar digamos que un desempeño como el que algunos quieren, que es que quieren que el motor corra. No señor, para eso hay que rebobinar. El motor sí le va a mejorar en fuerza, pero necesita el embobinado. Entonces vamos a hacer pausa del video, vamos a conectar la otra controladora y ya continuaremos. Bueno señores, mismo motor, más baterías, controladora de 150 amperios, 120 voltios, entonces contamos 2, 4, 6, 8, 10 baterías están ahí en serie para un total de 120 voltios, y eso lo podemos ver acá. 125 voltios hasta el 85%, lo que yo les decía. Entonces ya vemos acá la barra totalmente llena. Yo le puedo quitar acá baterías y aquí me comienza a mostrar amarillo, y al llegar a 72, pues con esta controladora podremos notar que nos va a arrojar la misma velocidad que nos arrojaba antes. Para eso pues vamos a hacerle una prueba ahí cortica. Entonces aquí serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 baterías. Nos vamos a ir allá provisionalmente como para ver el ejemplo. Entonces, cortamos acá y nos vamos acá. Ahí está. Volvemos a encender acá. Vamos encendido acá. Entonces vean la franja amarilla, y aquí vemos el voltaje para un total de 75 voltios. Si aceleramos, 40, 60, 65, 66 kilómetros en nivel 3, y bajando voltaje, esa misma velocidad nos la va a arrojar con la controladora de 100 amperios a 72 voltios. Si comparamos autonomía con respecto a las dos, claro que la de 72 a ese voltaje nos va a ofrecer un rango muy bueno. Esta no, para esta que nos dé la autonomía tenemos que colocarle todo ese pocotote de baterías, y pues efectivamente nos va a arrojar un buen desempeño, buena autonomía. ¿Por qué? Porque es que para eso es que tiene toda esa capacidad de voltaje. Entonces regresamos acá a la capacidad total y vamos a darle marcha otra vez, y así una vez más podemos creo dejar en claro esta pregunta que muchos me han hecho, y a pesar de que se ha dado respuesta, sigue la interrogante. Entonces prendemos acá nuevamente, sistema conectado, y miren donde ya nos sube el voltaje, y aquí ya nos muestra 125 voltios. Motor reconocido, y nos vamos hacia adelante. Primer velocidad, 63 kilómetros en nivel 1, 99
kilómetros en nivel 2, 98, 106 kilómetros prácticamente. Y nuevamente aclaramos, el motor lo hemos acelerado, pero es por voltaje, pero el motor todavía nos da más. Entonces, volviendo al tema, si este motor lo modificásemos, pues nos daríamos de cuenta de que posiblemente alcancemos esa velocidad e incluso a 72 voltios. Y hay que tener en claro, y hay dos formas de trabajarlo. Continuar con el embobinado que tiene, que esto es un embobinado en serie y lo podemos llevar a una máxima prestaciones, o se le hace directamente el embobinado en paralelo para que nos dé la máxima velocidad. Entonces, el embobinado en paralelo sí es un embobinado que nos provee fuerza y va más enfocado en cuanto al tamaño del imán. No está tan amarrado a que tiene que ser un imán pequeñito, como en el caso de lo que ya hemos visto con los motores de 5000. Para el caso del ranurado o el motor para velocidad, que a esto se les puede hacer el embobinado en paralelo y nos va a arrojar un buen resultado, pero hay que cumplir con una serie de necesidades. Entonces, en el caso del motor que tiene ranurado y tiene imanes para velocidad, ese nos va a arrojar todavía mucho más velocidad porque el diseño está de 100% para ese. Este motor está en un rango medio, este motor se le puede mejorar cambiándole los imanes y él nos va a dar mucho más velocidad. Y a ver, hay que aclarar, si al motor le hacemos el embobinado en serie a la máxima capacidad que nos permite, el motor nos va a mejorar muchísimo. Como les digo, no es extraño de que esta misma velocidad que estamos viendo aquí, arrancando en tercera, vamos a verlo, nos la arroje con los mismos 72 voltios, o sea que a 120 voltios nos va a arrojar como 150 kilómetros. Ahí lo vemos. Entonces, señores, así una vez más mostramos nuestro trabajo. Recordemos que a este se le instaló controladora nueva, pero una controladora Yuyanqui, no es una controladora Kelly, y aún así vemos las prestaciones, pero en este momento ya está a 120, no a 72. Entonces, veremos el próximo video.